Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una sesión dentro del contexto del Congreso Nacional de Radiología, que este año, por las circunstancias que hay, debe ser virtual. Es un simposio que está organizado por General Electric y en el que vamos a tratar de las técnicas transformadoras de la práctica clínica, hablando de experiencia y resultados, y en el que vamos a contar con 3 ponentes con amplia experiencia, cada uno en su campo, y que son personas de referencia. Aunque está puesto en el programa que vamos a ir primero la charla y luego el turno de preguntas, hemos decidido que es mejor el comenzar haciendo todas las charlas de forma continua y dejar al final de la sesión todo el periodo de las preguntas, y ya iremos repartiendo las preguntas según al ponente al que vayan dirigidos. Al final de la sesión va a haber una encuesta que agradeceríamos que completarais. Lleva poco tiempo, menos de 1 minuto, pero eso ayuda a mejorar y a ver los defectos que hemos podido incurrir y las cosas en las que pensáis que tenemos que mejorar. En primer lugar, los ponentes van a ser el doctor Fausto Rubio Rubio, que es radiólogo de la sección de imagen de mama de los hospitales Quirón, y que nos va a hablar de cambios en los flujos diagnósticos después de la implantación de la mamografía espectral con contraste. El doctor Fausto Rubio es de sobra conocido y lleva ya más de 35 años dedicado a la radiología de la mama, primero en el Hospital Infanta Margarita de Cabra y luego en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme de Sevilla, y en los últimos 6 años está utilizando ya la mamografía con contraste. Lleva desde el año 2020 que se ha incorporado al grupo de hospitales Quirón de Sevilla. En cuanto a la mamografía con contraste, su experiencia ha dado ya numerosas charlas, conferencias y cursos sobre este tema, y además en este año va a publicar como coautor un libro monográfico de mamografía con contraste y es codirector de un curso online también de expertos para mamografía con contraste. Bueno, sin más dilación, paso y cedo la palabra al doctor Fausto Rubio, que nos va a hablar, como hemos dicho, de los cambios en los flujos diagnósticos tras la implantación de la mamografía con contraste. Cuando quieras, Fausto. Buenas tardes. Pues en primer lugar, dar las gracias a Jesús por la presentación, a la CERAN y a General Electric por invitarme a dar esta charla. Y también quiero agradecerle a mis compañeras del Hospital de Valme, las que han trabajado conmigo durante todos estos años, a Pilar, a Cristina, a Rosalía y a Ausi, porque sin ellas nada de esto hubiese sido posible. La charla de hoy tiene un planteamiento para mí muy sencillo. Se trata de hacer un pequeño cambio en el orden de las actuaciones que hacemos para cuando una mujer va a ser diagnosticada de un cáncer de mama porque tenga una sospecha, porque se ha visto algo en la mamografía de cribado, que signifique que lo primero que vamos a hacer antes de proceder a ningún procedimiento intervencionista, que al final es el que definitivamente nos va a dar el diagnóstico de cáncer de mama, hacer todos los métodos de imagen para evitar las, para mí, inoportunas y malas rellamadas. Es muy desagradable que a una mujer que se le diagnostique un cáncer de mama, se le diga que tiene un cáncer de mama, que hay que hacerle una resonancia, una mamografía con contraste, que surja otra nueva lesión y que haya que decirle que hay que volver a biopsiarla. Los nuevos flujos que nosotros proponemos, yo creo que son interesantes tanto para los médicos que ya utilizan la mamografía con contraste como para aquellos que están pensando en incluirlo en sus nuevas carteras de servicio. Primero voy a hacer un pequeño repaso del flujo de trabajo normal en una consulta, como actualmente se hace, como se hace en la mayoría, como la hemos hecho nosotros siempre, y a partir de ahí expondré los que actualmente se realizan en nuestra clínica, en nuestro hospital de Valme. Entendemos por flujo de trabajo, pues, todas aquellas actuaciones que hay que realizar en una mujer con una sospecha de cáncer de mama para llegar al diagnóstico de si tiene o no tiene cáncer de mama. El flujo de trabajo más habitual es el de una mujer con sospecha,
porque llega una petición a la unidad de diagnóstico por imagen de la mama, bien porque la mujer tenga una clínica determinada o bien porque en la mamografía que se le ha realizado, en un cribado poblacional u oportunista, pues hay imágenes sospechosas. Nosotros, ya desde el principio, como teníamos la posibilidad de organizar nuestras propias agendas, las citábamos para mamografía complementaria, ecografía complementaria, mamografía y una función biopsia si procedía. Si se confirmaba la sospecha que estaba después de haber hecho la función biopsia, se le citaba para realizar una resonancia magnética o una mamografía con contraste. Al mismo tiempo que se citaba para la resonancia magnética la mamografía con contraste, cuando ya se sabía que la mujer al menos tenía un nódulo sospechoso, se enviaba el resultado al estudio, a la unidad clínica, para que se estudiase en comité de mama y programar tratamiento, bien con adyuvancia o bien tratamiento quirúrgico o el tratamiento que procediese. Si aparecen nuevos nódulos en esta mamografía con contraste o en esta resonancia, aquí es donde nos surgían a nosotros siempre los problemas, y es que había que volver a citar a la mujer para realizar nueva biopsia y volver a empezar otra vez todo el proceso de volver a decirle a la unidad clínica que han aparecido nuevos nódulos, estos nódulos también son positivos y que es posible que un tratamiento inicial de una tumorectomía pase a ser una mastectomía o que haya que empezar una neoadyuvancia. Esto es un caso típico, una mujer que viene derivada del programa de detección precoz de cáncer de mama. En la mama izquierda se nos decía que había una lesión BRAF 4C con un nódulo denso en la unión de los cuadrantes superiores, bastante bien delimitado en la craneocaudal y sobre todo en sus partes superiores y posteriores, pues se veía mal delimitado en la oblicua mediolateral. En la ecografía no había hallazgos en la mama derecha, mientras que en la mama izquierda pues nos encontramos con un nódulo en la unión de cuadrantes superiores, era un nódulo lobulado, sólido, de 18 por 12 milímetros. En aquella época era lobulado, después del BRAF 5 esto ya es irregular, sospechoso, y no había hallazgos en la axila. Se le realiza una biopsia con aguja gruesa y resulta ser un carcinoma ductal infiltrante. Como en aquella época nosotros habíamos solicitado permiso a nuestros comités deontológicos de que a los primeros 100 cánceres diagnosticados le hiciéramos, además de la mamografía con contraste para el estudio de extensión, la resonancia magnética, esta es una de las mujeres a las cuales se les hacía resonancia magnética y mamografía con contraste. En la resonancia veíamos en la mama izquierda el nódulo ya descrito, una lesión nodular intensamente 1, moderadamente intensamente 2, un contorno anterior lobulado y posterior en cola de cometa y una curva tipo 3, una DC 0,46. Era la lesión ya biopsiada. En la mama derecha, en el cuadrante superinterno, había un foco de captación milimétrica. Uno de ellos era muy superficial y la curva era en meseta bastante inespecífica. Se trata de este nódulo. Hacemos la FEMS, que efectivamente mama izquierda vuelve a realzarnos, nos da un realce nodular. Como veis, las imágenes son muy parecidas a las de resonancia magnética. Las medidas 16 por 19 correspondía a la lesión biopsiada, mientras que en la mama izquierda se veía retrolado interno y superficial un realce puntiforme muy intenso, subcentimétrico. No éramos capaces de identificarlo claramente en la oblicua mediolateral y nosotros entendíamos que correspondía perfectamente al descrito en la resonancia magnética. Se hace una eco dirigida a esa zona. Nosotros nos ha dado muchos resultados la eco llamada FCOLU, eco dirigida, y vemos un área triangular milimétrica con una importante vascularización que biopsiamos, marcamos y con algún foco de carcinoma intraductal. La pituectomía de esta lesión fue un carcinoma ductal infiltrante de 4 milímetros con áreas de carcinoma intraductal de alto grado. Nosotros, visto esto, lo que y nuestro protocolo para no tener que repetir las exploraciones una vez que se ha biopsiado a la mujer. Y establecimos dos flujos de trabajo determinados. Uno para la mujer, que es poblacional o oportunista, y con una mamografía
ecografía ya realizada sospechosa. Nosotros las citamos para hacer una exploración física, que normalmente estas mujeres muchas veces no han sido exploradas, sobre todo si son de cuidado poblacional, y una ecografía. Y al mismo tiempo, programada para el mismo día, si nosotros confirmamos con la exploración física y la ecografía que hay sospechas, se le realiza una mamografía con contraste y si la mamografía con contraste nos confirma la sospecha, hacemos una biopsia. Inmediatamente ese día enviamos al comité, a la unidad clínica, todos los datos para que el comité, en la próxima reunión en la cual estén los datos anatomopatológicos, pueda empezar a citar a la mujer y programarle su cita. Lo que hacemos es citarla para una resonancia magnética, le hacemos exploración física, ecografía y mamografía, le hacemos una resonancia magnética y le hacemos una biopsia. Lógicamente, igual el día de la biopsia, hacemos siempre lo mismo, hablamos con la unidad clínica, que en nuestro caso está en la puerta de frente, y le damos toda la documentación, esto es lo que hay, tarda tantos días en salir anatomopatológica, va al próximo comité de tumores. El caso que tenemos es un caso de una mujer de 57 años, derivada del programa de detección precoz de cáncer de mama. En la mama derecha se ve un nódulo denso, de bordes irregulares, situado está en la zona central, zona de los cuadrantes externos. En la ecografía era un nódulo mal definido, con bordes muy irregulares, hipocogénicos, con una sombra posterior de 8 por 7 milímetros. Le hacemos una mamografía con contraste. En la mamografía que se llama de baja energía, que equivale a una mamografía digital directa, confirmamos el hallazgo, pero en la mamografía que nosotros llamamos recombinada, que es la sustracción de la mamografía de baja energía de una mamografía de alta energía, que se hace con un kilovoltaje superior a los 33 kiloelectronvoltios, que es el índice del yodo, realzamos el yodo. Esto a los que hacían vascular, que ya tenemos una cierta edad, recordarán a los sistemas de sustracción de los vasculares cuando se hacían las dos proyecciones. Pues bien, en la SEM vemos 3 realces subcentimétricos, uno es nodular, 2 son focales, prácticamente es una localización muy similar, lineal, unión de cuadrantes externos de la mama derecha, y lo interpretamos como un proceso multifocal derecho. En la mama izquierda vemos que hay una ausencia completa de realce y hacemos una ecodirigida. En esta ecodirigida ya os hemos dicho que nosotros probablemente en la primera solamente encontramos el primero, pero luego cuando los buscamos encontramos los otros. Biopsiamos el primero y el segundo, pusimos un marcador en C en uno, un marcador en espiral en otro y dejamos al tercero con un solo marcador en espiral. Comprobamos con mamografía que estaban puestos los 3 marcadores y confirmamos que las lesiones están bien identificadas. La anatomía patológica de los dos nos da un carcinoma ductal infiltrante tipo no especial y la AP final de la pieza se hace un ganglio centinela, aparece una macrometástasis en axila y los 3 tumores son carcinoma ductal infiltrante con focos extensos de carcinoma intraductal de grado intermedio. El siguiente caso el siguiente programa de flujo es el de la mujer sintomática. Mujer con una sospecha clínica que normalmente en nuestro caso no suele aportar ningún estudio de imagen, no todo lo más una ecografía hecha en la consulta del ginecólogo. La citamos el mismo día para hacer exploración física, mamografía con contraste, ecografía y biopsia. Y a lo largo de la mañana. Una vez que se hace, se envía al comité de mama, a la unidad de clínica y se programa el tratamiento. Veis que son 3 pasos sencillos, que era lo que nosotros intentábamos ver, fundamentalmente en mujeres asintomáticas, que son las que vienen con más ansiedad. Efectivamente, puede haber un problema que si hacen no es posible, lo que hacemos es mamografía y ecografía y citamos para resonancia y biopsia, lógicamente, luego va al estudio del comité de tumores. El caso, para que veáis más o menos cómo es, una mujer de 75 años con una hermana con cáncer de mama, ella se palpa un nódulo elástico a las 9-10 horas de la mama derecha, sin adenopatía, se cita para ecografía, CEN y biopsia si procede. Realizamos estudio ecográfico y CEN. En la eco hay 2 lesiones nodulares mal delimitadas en el cuadrante superinterno, unión de cuadrante externo de la mama derecha, y en los CEN de baja energía, 2 nódulos densos con márgenes espiculados, y el segundo solo era visible en la oblicua medio lateral. En las imágenes recompiladas veíamos que no hay
realce de fondo, y en la unión de cuadrantes internos de la mama derecha aparece, inferiores de la mama derecha, realce nodular intenso, heterogéneo, de márgenes muy irregulares, y cuando veíamos la oblicuo medio lateral en los cuadrantes inferiores, solo en esa proyección veíamos un pequeño realce nodular. Los dos nos parecían sospechosos, los dos se diociaron y los dos resultaron ser un carcinoma ductal en ambos nódulos. En este caso, la mamografía con contraste no nos sirve para identificar nuevos nódulos, pero sí nos sirve para descartar nuevos nódulos o nódulos en la otra mama. Por último, como se nos ha dicho que sea rápido, yo creo que es rápido, esperemos que se haya entendido todo. Las conclusiones que nosotros queremos dejar claro es que el diagnóstico actual de la mama va a exigir un estadiaje muy preciso de la enfermedad para valorar de forma adecuada todos los procedimientos terapéuticos. Hoy día decimos que la mama se trata persona a persona. Tiene una importancia fundamental el tamaño del tumor, su localización, su extensión dentro de la mama y si estamos hablando de un tumor con uno o más focos en una o dos mamas. La mamografía con contraste ya tiene suficientemente demostrada que su sensibilidad y especificidad es suficiente para la valoración del T, la clasificación CMM. Al principio hubo muchas discusiones si era o no era una alternativa a la resonancia. Yo creo que cada uno tiene que ir usando lo que tiene, lo que está en sus medios. Para nosotros la resonancia supone mucha complicación porque tenemos una sola resonancia que está muy utilizada por otras técnicas y la mamografía es una técnica lenta en resonancia y además no tenemos el equipamiento necesario para hacer biopsias cuando hemos tenido que hacer de Reina Sofía, donde se la hacía, y curiosamente los dos, ellos pues lo hacían con, lo hicieron con ecografía. Los flujos de trabajo hasta ahora utilizados pueden obligar a realizar llamadas a las mujeres para biopsiar focos accesorios contralaterales si estos son diagnosticados. La mamografía con contraste no precisa una agenda específica fuera del control habitual de nuestra clínica, como nos ocurre con la resonancia magnética, salvo que el hospital cuente con una máquina específica o que solamente realice resonancia de mama o que exista una gran posibilidad de rehacerla. Nosotros lo que proponemos son nuevos flujos de trabajo que hagan el diagnóstico de anatomopatológico una vez que se haya hecho todos los métodos de imagen y a ser posible con una única consulta, entendiendo consulta como el espacio físico, el área de trabajo y entendiendo consulta como el tiempo en el que se hace todo. Pues muchas gracias por su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico por si alguien quiere preguntarme algo en privado, que estaré encantado de conocerle. Y te doy paso, Jesús. Muchas gracias, doctor Rubio. Una charla muy aclaratoria y excelente. Dejamos aplazado, como digo, para después el momento de las preguntas. El siguiente ponente nos va a hablar de la utilidad de la energía espectral dentro de un servicio de radiología cardiotorácica. El doctor Flavio Zucarino es el más joven de los ponentes que hay hoy, pero no por ello el menos experto. Es licenciado en Medicina y especialista en radiodiagnóstico por la Universidad de Génova y actualmente es el jefe de sección de la radiología cardiotorácica en el Hospital del Mar de Barcelona y el responsable de la radiología cardiovascular también del Hospital Sant Joan de Déu también de Barcelona. Es además profesor asociado de la Universidad Autónoma y tiene casi o más de 30 publicaciones, la mayoría en revistas extranjeras, además de numerosas comunicaciones y charlas en comunicaciones en cursos. Adelante, Flavio, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y a la Ceramia General Electric por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Okay. En estos próximos minutos es un placer poder hablar de la utilidad de la energía espectral en la práctica diaria, ¿no?, de la radiología cardiotorácica. Y como veremos, hay varias ventajas que podemos utilizar y podemos aprovechar en este ámbito, decimos, de la tecnología espectral. No sé si podremos verlas todas en tan poco tiempo, pero las principales sí. Serán todos casos de nuestro centro, donde hemos empezado a tener experiencia, decimos, a partir del 2015, ¿no?, con este escáner. Y principalmente una de las ventajas básicas principales que podemos, decimos, aprovechar es la posibilidad de mejorar la calidad de los estudios, ¿no?, vasculares, en el sentido de poder mejorar
lo que es la opacificación a posteriori de estudios que resultan técnicamente no perfectos, no completamente adecuados, ¿no? Lo que normalmente hablamos como estudios pocos contrastados. Y esto nos ayuda bastante, por ejemplo, en el ámbito del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Sabemos que la primera revolución diagnóstica que ha aportado el AngioTAC a ser la técnica gold estándar ha sido el TAC multidetector, ¿no? Por la posibilidad, como veis, de detectar trombos en el interior del árbol vascular pulmonar en diferentes ubicaciones, centrales, periféricos, con diferentes tipos de reconstrucciones y poder comprender mejor, ¿no? la patología como algo que afecta no solo los vasos, sino al corazón y el parénquima pulmonar. Y con esto decimos la verdad que lesiones que cada vez son más periféricas, más difíciles de diagnosticar con técnica convencional, basándonos en el hecho que el kilovoltaje, cuanto es menor, cuanto mejor, decimos, permite ver la opacificación vascular, nos permite ver de forma cada vez más óptima, veis, trombos, ¿no? En vasos distales, ¿no? De forma cada vez más adecuada. Y esto lo podemos hacer a posteriori, decimos postprocesando lo que es la adquisición de la imagen, el kilovoltaje, y es una primera ventaja que realmente podemos, decimos, obtener desde el estudio, decimos, AngioTAC en el ámbito del TEP. Pero decimos que la información adicional más importante es la información que nos permite el TAC espectral llegar sobre lo que es la perfusión pulmonar, ¿no? En este caso, el TAC nos permite adquirir imágenes, decimos, no solamente monoenergética, que son las que estamos acostumbrados a ver normalmente en la práctica diaria, pero nos permite crear después a posteriori unos mapas, ¿no? Como estos mapa de yodo, que nos permite definir la distribución del contraste en el interior del árbol vascular pulmonar, por ejemplo, en este caso, si estudiamos si realizamos un estudio de TEP. Por tanto, esto nos aporta, decimos, ventajas sobre tener una información funcional añadida, que nos puede ser útil, por ejemplo, y en la valoración de la diferenciación del TEP agudo respecto a un TEP crónico, ¿no? Que normalmente antes utilizábamos y realizábamos en base a la morfología, ¿no? Del trombo y a los cambios morfológicos, decimos, del trombo en el árbol vascular, ¿no? Con estos aspectos típicos de trombo crónico respecto a trombo agudo, pero hoy en día tenemos también datos funcionales, ¿no? Con estas imágenes en el mapa de yodo, que como veis en este caso nos permiten definir entre estas lesiones crónicas residuales a este proceso tromboembólico agudo, cuál de ellas realmente comporta, como veis aquí, un cambio en la hemodinámica del paciente a nivel pulmonar, cuál realmente disminuye el lecho vascular pulmonar y por lo tanto en pacientes que pueden presentar hipertensión pulmonar crónica asociada, por ejemplo, a este tipo de patología, nos permite definir cuáles son las lesiones que potencialmente se podrían tratar o podrían mejorar si tratada la hipertensión pulmonar consiguiente en estos tipos de pacientes. Además, en la práctica diaria nosotros lo empezamos a utilizar no solamente en TEP crónico, pero también en TEP agudo. ¿Y esto por qué? Porque cada vez más realmente el tratamiento del TEP agudo y los valores pronósticos que tenemos a disposición del TEP agudo están asociados a lo que es la disfunción ventricular, al daño ventricular izquierdo, y son estos pacientes donde el tratamiento es cada vez más agresivo. Más agresivo en el sentido de actuar de forma decimos, invasiva sobre estos trombos, pues recanalizar el lecho vascular pulmonar. Y esto normalmente, como veis aquí en estas imágenes de la bibliografía, ¿no? Se puede hacer y se puede, decimos, decidir cuál de la lesión extractar. Entonces, en este caso, si tenemos TEP, ¿no? Bilaterales, por ejemplo, como en este caso, si solamente tenemos imágenes morfológicas, es difícil decidir cuál de ellos podemos tratar, cuál de ellos tiene más repercusión sobre la clínica del paciente. En este caso, la imagen espectral nos permite ver aquí que tenemos una afectación simétrica bastante similar entre estos dos trombos, pero hay casos, ¿no? Como este también, de una paciente de 31 años y además embarazada que tuvo un TEP central decimos brusco, de rápida instauración, un TEP agudo, donde podéis ver que el estudio AngioTC que se realizó de cara a alta sospecha de TEP, ya de cara a realizar un eventual tratamiento agresivo de este TEP, veis que demuestra la presencia de una trombosis bilateral, ¿no? A nivel del lecho pulmonar y una importante sobrecarga cardíaca derecha. Y con estas informaciones
puede resultar bastante difícil decidir cuál de los dos es más hemodinámicamente significativo. En este caso, las imágenes espectrales nos permiten claramente definir, ¿no?, que el pulmón derecho en este caso es el más afecto, ¿no? Veis que tiene una hipoperfusión clara, marcada, y aquí tenemos en el lado izquierdo una perfusión bastante más preservada. Por lo tanto, este sería el trombo que se tendría que tratar de forma más dirigida y antes decimos que los otros. Otro ámbito donde en estos últimos 2 años, último año, hemos utilizado la técnica espectral en TAC ha sido seguramente decimos, la valoración de las complicaciones de los pacientes con infección por COVID-19. En este caso, las complicaciones vasculares han sido claramente las más importantes, la más frecuente, y donde hemos podido tener la capacidad de diagnosticarla. En este caso, desde entrada, en nuestra experiencia, decidimos realizar los tags con este tipo de adquisición, básicamente porque en los primeros 15, 20 días, el primer mes, decimos, de la pandemia, vimos que ya los tromboembolismos pulmonares que se veían en estos pacientes mayoritariamente tenían una distribución periférica, ¿no?, subsegmentaria o segmentaria. Entonces, esta técnica con doble energía y estos mapas, decimos, de perfusión, estos mapas de yodo, nos ayudaban bastante en definir la presencia de lesiones periféricas, de irla, decimos, a valorar de forma hasta retrospectiva. Y además, decimos, como vemos en este caso, nos ayudaba también en definir eventuales áreas isquémicas en el interior del parénquima afecto por la infección, cosa que es difícil definir solamente con imágenes, decimos, en escala de grises, ¿no? Veis aquí una oclusión trombótica que puede ser difícil de ver, pero lo que es más difícil de definir es la perfusión de esta zona en estas imágenes, y se ve muy bien aquí, como aquí estamos valorando un infarto pulmonar, una zona isquémica triangular claramente definida por estas reconstrucciones en mapa de yodo. En la evolución y en el control de estos pacientes también hemos tenido, decimos, la oportunidad de utilizar esta adquisición. Aquí veis como TEP periférico, en este caso, lo hemos podido diagnosticar muy bien, pero además de la hipoperfusión severa que había en el lóbulo medio, en este caso, en este paciente, en controles sucesivos por persistencia de la clínica hemos visto cómo además hemos podido diagnosticar trombos, ¿no?, en ubicaciones bastante peculiares, como esta vena pulmonar, ¿no?, una trombosis venosa pulmonar. Aquí vemos la vena pulmonar no pacificada, aquí vemos la otra vena pulmonar completamente pacificada, y entonces persistir con el tratamiento de estos pacientes y que se resolvió después post tratamiento médico. En otros pacientes hemos visto las complicaciones, ¿no?, que están descritas, se han descrito, se siguen describiendo, ¿no?, en estos meses en pacientes, decimos, con una mala evolución clínica y, por ejemplo, la aparición de estos patrones en mosaico con hipoperfusión pulmonar, vasoconstricción en estas zonas y vasodilatación en otras zonas del parénquima pulmonar. Por tanto, la alteración de la perfusión pulmonar ha sido un hallazgo muy importante, un hallazgo clave en este tipo de paciente. Veis aquí una forma más, decimos, unilateral de una zona de oligoemia, ¿no?, en mosaico, aquí en el lóbulo inferior izquierdo, no asociada claramente a un trombo proximal. Son todos hallazgos que hemos ido descubriendo, hemos ido describiendo, ¿no?, en estos últimos meses, y que veis que tienen una, decimos, repercusión en otros órganos, ¿no? Hay similaridades con la afectación a nivel, por ejemplo, renal, y esto ha sido posible gracias a este tipo de tecnología asociada a la adquisición del TAC. Otra cosa que nos puede ayudar, decimos, el TAC espectral, es en el diferenciar las lesiones pulmonares, ¿no?, normalmente lesiones pulmonares periféricas, pero también centrales. Pero un caso práctico como este de aquí, ¿no?, una paciente, en este caso pre-COVID, ¿no?, paciente pre-COVID con esta afectación que hoy en día nos parece típica de infección de COVID, y en este caso era un paciente que tenía una lesión, un patrón virus esmerilado, una lesión en halo invertido, ¿no? Entonces, delante de este hallazgo morfológico, normalmente, dependiendo de la clínica del paciente, podemos plantearnos varias opciones, ¿no?, de la neumonía organizativa al infarto si tiene un TEP, o a aspergilosis angioinvasiva, otro tipo de infecciones, el paciente inmunodeprimido. Y aquí vemos cómo con la imagen espectral podemos caracterizar mejor esta zona. En este caso, básicamente, podemos diferenciarla
desde una zona isquémica, porque aquí vemos una buena captación de yodo a este nivel, por lo cual esta imagen no representa en este caso un infarto pulmonar. Entonces, decimos, imágenes no espectrales, la imagen morfológica puede ser muy similar, ¿no? ¿Veis? Aquí en imagen como esta, en este foco organizativo que acabamos de ver, imágenes similares aquí en la língula, ¿no? Con una imagen en ala invertido también, en este caso tenemos una clara hipoperfusión, este era un claro infarto, o cuando nos encontramos área de neumonía, área de atelectasia, ¿veis? Podemos hasta definir la cantidad de yodo, ¿no? que se capta, que capta, decimos, esta zona de parénquima pulmonar colapsado, por lo cual definir con más detalle y más seguridad que estamos hablando, por ejemplo, de una atelectasia. Y por último, valorar el papel que puede tener en el ámbito de la radiología, decimos, más cardiovascular. A nivel del corazón, siempre los hallazgos, decimos, más típicos y que más frecuentemente vamos a encontrar pueden ser de forma incidental masas, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, trombos a nivel intracavitario. En este caso veis un paciente que tenía un TEP aquí periférico en la base izquierda con una hipoperfusión bastante extensa y puede pasar desapercibido en esta imagen, además de la dilatación de cavidades derecha, esta imagen hipodensa en el interior de la cavidad ventricular. Pero realmente cuando aplicamos reconstrucciones en doble energía con estos mapas de yodo, llama mucho más la atención, ¿no? Esta imagen aquí que tiene una captación diferente de lo que son las trabéculas del ventrículo derecho y que vemos aquí cómo se extiende en el tracto resaide, que representa un trombo, ¿no? Bastante grande y flotante prácticamente aquí en el interior de la cavidad ventricular derecha, y aquí podemos definir claramente lo que es el patrón, ¿no? de captación, con una captación prácticamente nula de yodo, y ser bastante cierto, ¿no? que estamos viendo una lesión trombótica en el interior de la cavidad ventricular. La detección de trombo es importante, por ejemplo, y es frecuente, ¿no? Este diagnóstico en paciente con dilataciones de cavidades izquierda, de la aurícula izquierda, paciente que pueden tener fibrilación auricular, donde podemos tener ictus, ¿no? cardioembólico como complicación de la presencia de trombos a nivel de cavidades izquierda. Y en este caso, la adquisición en doble energía puede ayudarnos, ¿no? un poco en definir realmente si lo que estamos viendo es un artefacto, ¿no? un defecto de llenado de la orejuela, o si realmente estamos viendo un trombo. Hay valores de captación de yodo que se han, decimos, propuesto como cutoff, ¿no? para definir valor de corte, para definir entre defectos de llenado y eventuales lesiones trombóticas. Aquí veis como en estas imágenes, ¿no? tenemos una captación moderada, pero existe captación de yodo en esta zona con este límite de diferenciación horizontal, y esto es bastante indicativo de un defecto de llenado. En el mismo paciente, al revés, en la orejuela derecha, cosa que no es bastante frecuente, se ve otra imagen, esta imagen sin captación de yodo, y resultó ser un trombo que se confirmó después por ecocardio en un paciente con una insuficiencia tricuspidia severa y dilatación de la misma aurícula derecha. En la valoración de las masas cardíacas, además de los trombos, también podemos tener una cierta utilidad, ¿no? Básicamente en lesiones como esta, que ya por ubicación enfocamos bastante fácilmente a que sea un mixoma auricular, pero podemos tener como valor añadido la posibilidad de realizar, ¿no? a posteriori imágenes, decimos, basales virtuales, que nos permiten también definir la ausencia o la presencia de calcificación, y aquí podemos definir un poco mejor lo que es el patrón de captación heterogéneo típico de este tipo de lesión. Y también en el ámbito de la patología isquémica, cardíaca, lo que nos puede ayudar en la técnica, decimos, de espectral, en definir un poco mejor lo que es la perfusión miocárdica, ¿no? Aquí veis un paciente con un infarto agudo del miocardio. En estas imágenes se intuye cierta hipodensidad, ¿no? del miocardio a nivel del territorio de la descendente anterior. Esta es una adquisición ya más tardía, en fase venosa, hecha para definir mejor complicaciones como pericarditis y eventuales rupturas. Se ve bastante mejor, ¿no? la hipoperfusión. Aquí vemos la reconstrucción coronaria, ¿no? del infarto que afectaba al territorio de la DA, y aquí vemos los stents normo colocados y permeables en este territorio vascular, tanto en estas imágenes como en esta de reconstrucción de volumen, pero aquí podemos ver mejor, veis, con este tipo de adquisición espectral, lo que realmente es la zona, ¿no? de hipoperfusión, que aquí claramente
representa el territorio de la descendente anterior. Y aquí podemos ver como en esta imagen, ¿no?, axial, veis la captación normal, decimos, del miocardio no infartado, y aquí tenemos aquí la distribución del contraste en la zona de infarto, y podemos ver, diferenciarlo mejor, y hasta puede, decimos, ayudarnos por eventuales cuantificaciones. Claramente estamos hablando de una perfusión no dinámica, es una perfusión estática. Y para concluir, bueno, decir que el TAC espectral nos puede aportar mucha ventaja en la práctica diaria, ¿no?, de la valoración del paciente con enfermedad torácica y cardíaca. Decimos, la ventaja principal es una mejor opacificación de estructuras vasculares y el aporte, decimos, de datos funcionales, en particular sobre la perfusión pulmonar, que pueden resultar fundamentales, ¿no?, de cara al diagnóstico de TEP agudo o de TEP crónico, que nos permite caracterizar mejor lesiones pulmonares, ¿no?, por ejemplo, infartos versus neumonía versus atelectasia, y que también puede ser útil en la caracterización de lesiones intracavitarias cardíacas o en la mejor valoración de lo que es la isquemia miocárdica. Y bueno, con esto más o menos todo lo que yo quería explicar en estos pocos minutos, y dar las gracias a SERAM, a la GI por la invitación, y a todos mis compañeros de sección y los técnicos de radiología de mi centro, que nos ayudan cada día con su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio, una presentación excelente. Y pasamos, sin más, estamos cumpliendo muy bien todos los tiempos, al siguiente ponente, que nos va a hablar del Deep Learning y la inteligencia artificial con aplicaciones a la práctica clínica diaria. Es el doctor Mario Padrón, que es ya de sobra conocido, con una gran experiencia. Hizo la residencia de radiología y de medicina interna en la Fundación Jiménez Díaz, y tras un periodo de radiólogo en el Hospital de la Princesa, hizo posteriormente un fellow en resonancia magnética en la Universidad de San Francisco, y desde el año ya 1998 es el jefe del servicio de radiología de la Clínica Centro de Madrid. Es una persona reconocida mundialmente en el campo de la radiología musculoesquelética. Es el fundador y es el vicepresidente de la Sociedad Española de Radiología Musculoesquelética, el presidente de la Sociedad Europea. Ha sido premio a la profesión SERAN en 2019 y es un ponente y un conferenciante habitual en los cursos de refresco de la Sociedad Europea de Radiología, de la Sociedad Americana y tanto de la Europea y de la Internacional de Resonancia Magnética. Es un gran placer contar con él y adelante, Mario, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por esta gentileza que has tenido, primero de invitarme a participar con vosotros y luego para poder contar un poco mi experiencia en estas nuevas... yo creo que está bien, ¿se ve todo bien? ¿Está correcto? Sí, está perfecto. Perfecto. Se ve bien. Bueno, yo lo que quería primero era, bueno, para agradecerte personalmente, y aunque tengamos que hacerlo en plan virtual, pues tu gentileza por invitarme. Quería agradecer a la SERAM, encomiablemente, a la cual llevo perteneciendo de muchísimos años, desde que era residente. Y, por supuesto, también a General Electric por darnos la oportunidad de poder demostrar un poco lo que estamos haciendo actualmente en el servicio nuestro, en la Clínica Centro, que es un hospital, como sabéis, dedicado a la traumatología, a la cirugía ortopédica, y donde tenemos la ventaja de haber, digamos, innovado una serie de cosas, como es tener un servicio en el cual dentro del departamento podemos tener un ingeniero biomédico, que quiero agradecerlo también aquí personalmente, a la doctora Laura Carretero, en su ayuda encomiable para desarrollar todas las nuevas técnicas que estamos haciendo en colaboración con General Electric. Es un poco también las compliances, que no tenemos ningún tipo de, digamos, de disclaimer que hacer, solamente sí que decir que todo lo que realizamos está bajo contrato. Esto es un contrato de colaboración que llevamos con esta empresa, con GE Healthcare, de hace muchos años, y por ser un centro de referencia internacional para ellos, tenemos acceso a determinados prototipos que nos permiten desarrollar y contrastarlo con nuestra experiencia clínica para intentar que se conviertan luego en producto. Yo les voy a contar solamente un poco lo que es brevemente lo que llevo trabajando con la inteligencia artificial. Nosotros empezamos en el 2014
con la gestión de la dosis. Y bueno, esto fue un éxito brutal. Quiero decir que fuimos un hospital pionero en el cual en todos los informes venían adjuntados la dosis que recibía el paciente, antes incluso de la directiva de Euratom. Y esto para nosotros fue abrirnos un mundo distinto en todos los aspectos, no solo en el aspecto de, digamos, de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, sino de ver nuestros propios defectos y cómo habíamos estado no haciendo las cosas mal, pero sí no adecuadamente. De aquí pasamos a la gestión de la resonancia magnética, cómo podíamos mejorar los flujos de paciente, la citación, etc. Esto era un programa que empezamos en el 2017, se llamaba MR Excellence, y esto lo que nos permitió fue unificar protocolos entre las diferentes resonancias magnéticas. Ahora, actualmente trabajamos con 5 equipos de 3 Tesla y de 1.5 Tesla en la clínica, y tenemos la posibilidad de intercambiar los pacientes sin ningún tipo de problema entre unas máquinas y otras. Prácticamente se hace lo mismo en unas y otras. Y esto es gracias a estos programas de inteligencia artificial o aprendizaje profundo que nos van a dar y que nos han dado además, digamos, la posibilidad de hacer un poco una diferente enfoque a la hora de la citación de los pacientes, del enfoque que hacen también los propios técnicos radiógrafos, que tienen mucho más facilidad para aprender las nuevas técnicas, sobre todo porque están totalmente estandarizadas por un protocolo único. Y el paso final ha sido la gestión de las aplicaciones clínicas, es decir, dónde estamos ahora, qué es lo que estamos haciendo, o cómo realmente influye en nuestro trabajo todos estos desarrollos de inteligencia artificial. Yo voy a hablar de 3 cosas, de AirRecon DL, de luego los flujos de trabajo con el AirTM y luego el conocimiento profundo de la segmentación de las rodillas. Es un prototipo que empezamos a desarrollar con la Universidad de California y que bueno, ahora mismo se está convirtiendo ya en un producto y que yo les voy a contar brevemente para que sepan en qué consiste esto. El AirRecon DL es un sistema de reconstrucción que está basado en el aprendizaje profundo y que lo que hace es utilizar, digamos, la reconstrucción con unos patrones de ruido que previamente la máquina tiene identificados porque se le ha surtido o se le ha alimentado de estos conocimientos, para que con los datos en bruto ella reconstruya con menor tiempo de desarrollo de la propia secuencia de pulso y con una nitidez de imagen mucho mejor. Es decir, esto lo que nos va a dar es una relación señal-ruido prácticamente óptima. Si pueden ver aquí, pueden comparar entre el lado izquierdo, donde es una reconstrucción convencional. Una reconstrucción convencional que no es que sea mala, pero claro, una reconstrucción con AirRecon es mucho mejor, porque nosotros lo que hacemos es que todos estos datos en bruto con unos algoritmos que maneja la máquina nos permiten hacer un postprocesado, pero sobre la base de lo que se ha adquirido. Es decir, no hay trampa en lo cual sea una imagen cosmética, por decirlo de alguna manera, sino que es una imagen absolutamente real. Esto, bajamos el tiempo de exposición, tenemos unos valores que van desde el 1 al 100% y utilizamos entre el 60, 70, 75% los valores más normales que utilizamos para hacer esta reconstrucción, que la hace directamente la máquina. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente programamos que esta secuencia se hace con AirRecon y ella propiamente diseña la secuencia y nos hace la adquisición. Esto nos permite también manejar o evitar que podamos hacer estos artefactos que se nos producen cuando hacen estos pequeños nodulitos de los propios campos magnéticos, que crean mini campos magnéticos dentro de la imagen y nos dan pequeños artefactos, y luego sobre todo nos permite bajar el tiempo de adquisición de la secuencia y de la imagen. Esto es magnífico, nos permite ver con esta nitidez perfectamente estas dos partes del hombro. Y esto, cuando lo hacemos, esto ya es un producto, quiero decir que aquí yo no estoy descubriendo nada nuevo, pero sí como las secuencias 2D, que son ya secuencias que están perfectamente en el mercado, cómo se ve la diferencia entre una reconstrucción convencional a la izquierda y una reconstrucción del 75% utilizando, como decía, eso es hecho una resonancia de 3 Tesla, es un enfermo, un paciente que tiene un injerto de cartílago en el cóndilo femoral externo, y entonces la imagen es una imagen con una buena resolución espacial, con una buena relación señal-ruido, pero al utilizarla con la reconstrucción propiamente dicha del AirRecon, al 75% vean la diferencia de adquisición de imagen. Esto, que normalmente son cercano a los 4 minutos, 3 minutos 36, se convierte en 2 minutos 13, una secuencia de densidad protónica con supresión grasa y una adquisición en 2D.
Si nos vamos a un caso complejo, ¿por qué digo complejo? Porque ese es un paciente, además estos son, no quiero enseñar imágenes, digamos, espectaculares, pero sí imágenes suficientemente demostrativas. Este es un señor de 120 kilos de peso con un hombro muy voluminoso y dijimos, oye, vamos a intentar hacer una reconstrucción, vamos a poner un poco a prueba la máquina si realmente estas secuencias son útiles o no. La secuencia Propeller son secuencias que disminuyen el movimiento respiratorio, nos permiten también hacer estudios a pacientes claustrofóbicos y se generan imágenes de una calidad suficientemente buena diagnóstica y sin necesidad de tener que repetir el estudio. Pues esto a la izquierda tiene una reconstrucción convencional, esto es un estudio que está en desarrollo, esto en la secuencia Propeller, todavía no está aplicado ese sistema de Airicon, y aquí a la derecha pueden ver en el estudio axial la diferencia entre una y otra en cuanto a señal, ruido y a resolución espacial. Si a este mismo paciente le hacemos luego el estudio, digamos, completo, con las secuencias más habituales también de coronal o sagital oblicuo, pues vemos aquí a la izquierda vemos lo que es una reconstrucción convencional, sin utilizar ningún tipo de adquisición aparte, y la diferencia en este Propeller 2D con la reconstrucción Airicon. Entonces pueden ver la diferencia entre la coronal densidad protónica FATSAT y la densidad protónica convencional, la diferencia de relación señal-ruido, de resolución espacial y lo que es más importante, la bajada en el tiempo de exploración y en el tiempo de adquisición de esta secuencia. Esto es también un ejemplo un poco al límite, es decir, un paciente claustrofóbico que no admite una exploración muy completa y muy larga, y entonces le hacemos la utilización utilizando el Airicon DL y pueden ver la diferencia efectivamente en cómo se comporta prácticamente el ruido es exactamente igual en la periferia de la antena, en el centro, la relación señal-ruido es perfecta, podemos valorar adecuadamente el cartílago articular, los tendones, las estructuras óseas, en fin, sin necesidad de hacer una sobreexposición a este paciente en 2 minutos 27 le hemos hecho una adquisición suficiente y de valor diagnóstico. Es una secuencia Propeller en 2D que está ahora mismo bajo, digamos, estudio y desarrollo. Esto también se puede hacer en secuencias 3D, indudablemente. Es decir, nosotros, aunque esto tampoco es un producto, pero sí que lo estamos experimentando en nuestro centro desde hace ya tiempo. Entonces, las reconstrucciones convencionales, nosotros hacemos generalmente los estudios de rodilla, utilizamos las técnicas de 3D en fase Spineco, en la denominación de General Electric se llama Cube, y utilizamos secuencias en densidad protónica normal. Esos son cortes de 0,5 milímetros de espesor que son suficientemente isotrópicas para poder reconstruir en cualquier plano del espacio. Si comparamos con el Airicon al 75%, la diferencia entre una y otra es significativa. Es decir, que con esa secuencia y otra con supresión grasa, nosotros estaríamos dispuestos a hacer una reconstrucción en cualquier plano del espacio y podríamos parar la exploración. Esto que es una exploración no es una habitual, es un paciente que tiene una plastia de ligamento cruzado anterior con mucho artefacto por material ferromagnético, por la cirugía previa, y se puede obtener perfectamente en este tiempo que digo, utilizando el Airicon en secuencias 3D también. Esto ya digo que no es un producto, pero sí lo pongo para que vean la diferencia entre una reconstrucción convencional a la izquierda en un corte de 0,6 milímetros en 3D y un Airicon DL en el cual pueden ver adecuadamente la diferencia que hay. Aquí se puede valorar perfectamente el cartílago, pero la relación señal-ruido, resolución espacial, los artefactos que se producen que no interfieren para nada en el diagnóstico de la plastia, que es una plastia que está íntegra, está conservada y que nos permite ver y hacer un estudio perfectamente completo a raíz de esto poder reconstruir en cualquier plano del espacio. Y bajamos prácticamente 2 minutos en el tiempo de adquisición de las imágenes. Esto para que vean lo que es a partir de una reconstrucción convencional, como utilizando la reconstrucción previa, podemos reconstruir en cualquier plano del espacio con la Airicon con una resolución perfectamente válida y con una relación señal-ruido óptima. ¿Cuál es el otro paso que estamos haciendo y lo que estamos intentando desarrollar ahora? Nosotros trabajamos mucho con cirugía robótica y en la clínica y de hecho gran parte de las artroplastias que se hacen, fundamentalmente de rodilla, se están haciendo con un robot. Normalmente para hacer la planificación quirúrgica esto se hace con un CT y bueno, pues eso es un CT, por ejemplo, aquí en la derecha donde pueden ver un CT convencional con la reconstrucción luego que hace la máquina, digamos, que tiene que desarrollar la prótesis. Nosotros le damos este volumen y ellos hacen luego
con los cortes diferentes que ellos desarrollan, pues ponen una prótesis a medida del paciente. Utilizando estas técnicas de 0TE, nosotros estamos ahora aplicando el 0TE, para que me entiendan, es utilizar, digamos, el valor que tiene, o el escaso valor, que prácticamente es cero, del TE que tiene la cortical de un hueso. Utilizando un TE muy bajo, podemos ver realmente cómo es la cortical del hueso. Nosotros prácticamente, aunque se puede ver perfectamente en resonancia magnética, pero sí que necesitábamos darle digamos, un sentido más de CT o de TAC a la resonancia magnética. Con esas secuencias de 0TE o ZTE podemos valorar perfectamente cómo es la cortical. Hacemos una inversión de la adquisición, y utilizando esta reconstrucción, el iRecon, aplicándolo, obtenemos esta imagen. Esta imagen que es prácticamente superponible en cuanto a lo que es el desarrollo, vamos, o la imagen de la cortical del hueso. Esto no significa o no quiere decir que no podamos ver también lo que es el resto de la exploración, por supuesto. Esto es una adquisición al margen de 2 minutos y medio que le añadimos a esto. ¿Qué ventajas tiene? Que nosotros podemos renderizar también esta adquisición, es decir, un rendering en volumen de una tomografía computarizada. Esto sería en una reconstrucción convencional, lo que se hace habitualmente en una resonancia de rodilla, pero si le aplicamos esta tecnología de conocimiento profundo, de deep learning del iRecon DL, al 100% podemos obtener un renderizado, si no igual, pero prácticamente superponible. Esto es un desarrollo que seguro que va a llegar a buen puerto y que esto estará disponible en poco tiempo para que se pueda sustituir. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora mismo el estudio, tanto en el hombro como en la rodilla, de hacer estas secuencias de 0T con renderizado posterior para intentar ver, por ejemplo, en el hombro, la masa ósea que se pierde en una inestabilidad glenumeral, por ejemplo, en la glenoides. Pues una luxación recidivante de hombro para la planificación quirúrgica, que no sea necesario hacer a la vez un TAC aparte de la resonancia magnética, es decir, con la propia RM, utilizando esas técnicas de CT que nos permitan hacer una valoración lo más adecuada y lo más superponible posible para que el cirujano tenga un buen mapa para su trabajo. Lo siguiente que vamos a hablar es el RTM Workflow. Esto es para hacer un poco, digamos, cómo podemos hacer un flujo de trabajo adecuado en la resonancia magnética, en ese momento, por ejemplo, de la rodilla. Nosotros, si hacemos un aprendizaje a la máquina, se la damos las secuencias que nosotros queremos utilizar, cómo se hace el centraje, y esto lo tiene la propia máquina, pues simplemente con tú decirle a la máquina que vas a hacer una resonancia de rodilla, ella te va a programar los planos de corte, te va a programar las secuencias que tú quieres hacer. Tú solamente tienes que decirle lo que quieres y te va a posicionar automáticamente los cortes, porque ya sabe la máquina y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Lo que vas a poder tú valorar es exclusivamente lo que son las imágenes en sí. Pero la programación ya es algo que esto es una cosa que está ya prácticamente, digamos, comercializada y nos permite fundamentalmente mejorar mucho los flujos de trabajo. Esto es importantísimo. Es decir, que cuando tú puedes ofrecer una exploración que antes, entre el paciente que llegaba, paciente que salía, la exploración, el centraje, el tal, que te tiras 20 minutos, media hora, ahora en 10 minutos prácticamente tienes hecha una exploración de una rodilla. Eso se puede hacer también en cráneo, se puede hacer de momento como cosas ya, digamos, validadas, pero esto es algo que será el futuro, yo creo que será el futuro inmediato o el presente próximo. Va a ser estas secuencias ya programadas donde la máquina nos va a dar prácticamente todo lo que nosotros necesitamos porque ya está perfectamente entrenada y perfectamente, digamos, hecha a lo que nosotros le queremos dar. Si recordáis, los que os habéis dedicado a la resonancia magnética desde hace años, lo que era antes que todo el mundo quería tener sus propios protocolos, sus propias secuencias de pulso, manejar diferentes TEs, el TR, el tal, cuántos NEX, qué resolución estoy obteniendo. Prácticamente esto, nosotros lo único que tenemos que hacer es darle a la máquina el conocimiento para que la máquina nos dé a nosotros lo que pretendemos. Es decir, si queremos hacer un análisis tridimensional de una articulación, pues ya está, es decir, lo que queremos y ella lo va a hacer. Esto nos ahorra mucho tiempo de estudio y luego es mucho más importante también lo que es digamos, validar para los técnicos de rayos que no tengan que estar todo el día con el ratón para arriba, para abajo, y ahora cambio esto. En fin, esto es tedioso y al final se convierte en una especie de cada maestrillo tiene su librillo. Pues esto yo creo que es lo que nos van a hacer, va a ser esto, ¿no? Que nosotros podamos, digamos, en la propia consola
definir lo que queremos y vamos a ver pues, el estudio sagital, el coronal, el axial, según los patrones que nosotros le hemos, digamos, prescrito al paciente. Y esto es una cosa que ya está aquí, es decir, que esto no es ya nada mágico, sino que es lo que normalmente, como estamos trabajando ahora. ¿Qué cosas nuevas podemos pedirle? O que, pues básicamente, lo que nosotros, como queramos estudiar pues por ejemplo, en mi caso, una articulación de la rodilla. Ahora tenemos la forma de la rodilla hiperrápida, es decir, nosotros predefinimos los planos anatómicos que queremos y la propia máquina los va a realizar y luego lo único que tenemos que decir es las secuencias que queremos. Si nosotros la dejamos esto en una pequeña carpeta donde ponga exploración de rodilla, nosotros vamos a hacer una exploración, prácticamente nos va a durar unos 6 minutos. Si quieren, solamente con un estudio en 2D, con el R-Condiel que está disponible ahora mismo, una densidad protónica en axial para valorar perfectamente las estructuras óseas, el cartílago, los retináculos, son 57 segundos. Una densidad protónica normal para ver un detalle anatómico, ver cómo es la cortical del hueso, cómo es la medular, etcétera, y las estructuras anatómicas es 1,20. Si esto lo mismo lo hacemos en una supresión grasa, es 1,34, un coronal T1 y una densidad protónica en supresión grasa serían 1,07 y 57 segundos. En total son 6,15. Esto es una adquisición 2D, que nosotros estamos haciendo ya esto mismo, pero como os contaba antes, en 3D con resolución isotrópica, menor aproximadamente alrededor de 0,5 milímetros, que nos permite reconstruir en cualquier plano del espacio. Esto es muy importante porque sí que es verdad que a nosotros nos cambia radicalmente nuestra forma de enfocar el flujo de trabajo. Y por último quería contaros esta herramienta que hemos desarrollado junto con la Universidad de California en San Francisco, se llama el DLKS, que es Deep Learning Knee Segmentation Tool. Esto lo que hicimos fundamentalmente, estudiamos, tengo aquí pone 50 pacientes, realmente hicimos más, pero a conciencia estudiamos 50 pacientes que les hicimos un estudio morfológico con esa secuencia de 3D fase Spineco, tanto en densidad protónica normal como en saturación grasa. Con esto, que podíamos reconstruir luego en cualquier plano del espacio, nosotros lo que hicimos fue hacer una segmentación manual. En la segmentación manual que luego lo remitimos a la Universidad de California y a San Francisco, donde ellos hacían, digamos, la parte de análisis de lo que nosotros habíamos hecho como segmentación manual y ellos habían hecho una segmentación automática con esta herramienta. Con una escala Worms modificada, pues veíamos o dábamos unos valores a las lesiones del cartílago, roturas meniscales, el edema óseo del hueso subcondral, etc. Y al hacer todas estas valoraciones, luego lo llevamos a unas tablas donde veíamos la concurrencia que había entre lo que nosotros veíamos y lo que veía la máquina, para ver si realmente la máquina estaba haciendo una segmentación adecuada y podía predecir las lesiones que íbamos a ver. Ellos lo clasificaban en 3 tipos. Era una parte normal, moderada y severa. Y nosotros, conforme a estos patrones, lo que hacíamos nosotros era darle, digamos, la parte morfológica, decíamos, donde estaban las lesiones, y esta herramienta lo que le daba era una escala de colores, con lo cual nosotros, dependiendo, pues si una lesión aquí del cuerno posterior podía ser moderada, una lesión más severa, y con los colores, pues comparábamos lo que nosotros habíamos analizado y lo que veía la propia máquina. Entonces era estupendo porque nosotros vimos unos resultados que fueron realmente magníficos. Y digo magníficos porque había un acuerdo entre los resultados que el radiólogo contra la inteligencia artificial prácticamente del 93% en todos los compartimentos de la rodilla, en la segmentación. Quiero decir que era prácticamente superponible. En la detección de lesiones, ¿por qué bajaba tanto? Porque la máquina veía muchas más lesiones que nosotros. Es decir, yo os pongo un ejemplo para que lo veáis, lo vais a entender perfectamente. Nosotros o cualquier radiólogo que se dedica al músculo esquelético, una lesión degenerativa en el cuerno posterior del menisco interno, en un paciente que tenga más de 30 años, ni lo dice. Esto son cosas que nosotros no comentamos. O pequeñas irregularidades del cartílago. ¿Por qué no las comentamos? Porque son lesiones fisiológicas. La máquina las detecta. Y ahí es donde teníamos la mayor parte de las discordancias entre lo que nosotros veíamos que no dábamos importancia, en cambio la máquina sí que lo decía. Es decir, que nuestra misión en este caso, ¿qué es? Bueno, pues hacer con esta herramienta de segmentación automática, nosotros ver las lesiones que nos va a marcar en el protocolo que tenemos marcado la máquina y luego simplemente validarla si realmente es así o no es así, o si es cierto o no es cierto, o si esta lesión tiene valor o no tiene valor. Esto unido a un informe estructurado completo, que nosotros lo podemos tener como adjuntado a una plantilla
en la cual nosotros rellenamos lo que nos parece patológico, lo que no nos parece patológico, nos da una forma diferente de trabajar y de, sobre todo, asimilar por nuestra parte cómo podemos complementar a lo que nos dice la máquina. Que la máquina prácticamente nos va a dar, es decir, que para nosotros era muy importante este agreement o esta correlación entre la herramienta de segmentación automática y lo que nosotros veíamos en el estudio normal que habíamos hecho, que os contaba antes. Entonces, como conclusión, yo creo que primero la incorporación de esos algoritmos de reconstrucción basados en el deep learning nos van a, bueno, de hecho, ya nos mejoran indudablemente la relación señal-ruido y la calidad de imagen y nos acortan muchísimo los tiempos de exploración. ¿Cómo mejora eso también? Utilizado con las técnicas, estas ER que os comentaba, nos va a repercutir también en el mejor manejo de los pacientes. Vamos a ver estudios con mayor calidad, con menor variabilidad entre operadores. Ya no va a ser el técnico experto en resonancia, los hay por supuesto, claro que sí, pero son técnicos que van a ser prácticamente lo mismo. No es que estén estandarizados, pero que sí que se van a acostumbrar a trabajar de una forma sincrónica y de una forma también muy similar entre unos y otros. Y luego yo creo que esto sí que nos va a dar una medicina de precisión. Estas herramientas automáticas de segmentación y detección de lesiones. Ahora, si estáis un poco al corriente, se está celebrando la reunión anual de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética y ahora están ya poniendo diferentes TEs en las máquinas que ellas propiamente dichas te dicen cuál es la que presenta lesión, cuál es la que no presenta lesión. Es decir, es un mundo apasionante que nos va a dar yo creo que en muy poco tiempo unas posibilidades de trabajar de una forma sincrónica entre los diferentes radiólogos, entre los diferentes servicios, diferentes no sé, estructuras médicas, corporaciones, hospitales, que nos va a hacer, digamos, mucho más uniforme nuestro conocimiento. Yo creo que esto nos ayuda básicamente a compartir el conocimiento, gracias a las máquinas entrenadas y no a ser, no sé, un poco como autómatas en nuestro trabajo, que sí, que sabemos mucho de una tecnología, pero luego a veces sí que estamos huérfanos de cómo es la expresión de esa lesión y cómo podemos compartirla, aparte de, por supuesto, las publicaciones científicas, etc. Y básicamente eso es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber sido excesivamente largo o intenso. Y bueno, aunque sea de forma virtual, pero que muchas gracias de nuevo a la SERAM, muchas gracias Jesús y muchas gracias a G por invitarme a esta sesión. Así que cualquier pregunta estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Mario. Una charla excelente. Pues si podéis conectar el micrófono y la cámara ya a todos los ponentes. Ya he ido recabando preguntas entre el auditorio que las van enviando. Y vamos a ver, me pongo aquí un segundo. Y comenzamos una pregunta, si queréis por orden, para el doctor Fausto Rubio. Preguntan aquí que ¿cómo ve de útil la mamografía con contraste para el seguimiento o para el control de la paciente una vez operada? Bueno, nosotros ya llevamos mucha experiencia. Cuando he visto la pregunta estaba buscando porque el último caso que he presentado es un caso del 2015 y los estudios del 2017 y 19, pues la mujer venía con una sintomatología, se le hizo una mamografía con contraste y se ve perfectamente que no tiene nada, es decir, que no realza. En el 2021 yo la llamé porque es una señora que conocemos después de mucho tiempo y me dijo que seguía bien. La sensibilidad de la mamografía para detectar recidivas locales después de tratamientos conservadores es similar a la de la resonancia. Ese es un caso que nosotros ya hemos presentado en muchas ocasiones y además tiene la ventaja de que los clics metálicos o los clics incluso de radioterapia pues no nos estorban porque la mamografía con contraste, bueno, se pueden ver con algunas pequeñas manchas negras, pero el realce se ve. El siguiente paso que nosotros estamos dando, que queremos intentar validar, hay una tesis doctoral en marcha, es en el estudio de las mujeres con neoadyuvancia. Es decir, si nosotros le hemos empezado a hacer un estudio con mamografía con contraste y se decide ir a neoadyuvancia, lo lógico será que los controles intermedios y los controles finales también se realicen con neoadyuvancia. Es verdad que tenemos la dificultad de no ser una exploración que vaya a manejar la cinética, con lo cual ese aspecto
de las curvas no la vamos a tener como en resonancia, pero la valoración de respuestas, por lo menos los datos que me está dando mi Aurora, son bastante similares porque ella está haciendo a muchas con resonancia y contraste. Entonces yo diría claramente que sí, que la mamografía con contraste es muy útil para valorar las mujeres con recidiva. De hecho, en nuestro hospital, a todas las mujeres con patologías y tratamientos locales, los controles se están haciendo con mamografía con contraste. Muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Rubio es, ¿habéis encontrado alguna dificultad o dificultades para implantar el nuevo flujo de trabajo y de citación de las pacientes con la introducción de la mamografía, o os ha resultado fácil la adopción de la nueva técnica en el circuito? Uy, eso fue automático, es decir, que el comité de mama de mi hospital, bueno, estaba funcionando muy bien, gracias a que la cirujana que llevaba el tema se implicaba mucho, y cuando nosotros propusimos eso, no hubo prácticamente ninguna dificultad. Dos son las causas fundamentales. Primero, nosotros no distorsionamos. Además, al principio estuvimos ofreciendo durante casi 9 meses las dos técnicas. Segundo, para el radiólogo que no está habituado a mama, para el ginecólogo, para el cirujano, para el oncólogo, la imagen es muy amigable. Es decir, la imagen de la mamografía con contraste es una imagen anatómicamente muy amigable, mucho más amigable que la resonancia, que les exige a ellos, pues, saber secuencias, saber una serie de cosas que normalmente solo se la dejan al radiólogo. Mientras que en la mama ellos tienen a su disposición verlo, y ver los realces es muy significativo. A nosotros además nos resultó muy fácil porque nuestro tiempo de estudio fue aproximadamente un 20% más, tampoco que se hagan el 100%, y nuestro tiempo de diagnóstico tampoco aumentaba. De hecho, muchas veces se disminuía. Nosotros siempre tenemos la misma secuencia de lecturas, y primero vemos lo que llamamos nosotros la de baja energía, luego vemos las recombinadas, y a partir de ahí vemos todas las posiciones que queramos. Pero la entrada del nuevo flujo de trabajo no tenía ninguna dificultad. También es verdad que el flujo de trabajo desde el principio, desde que nosotros pusimos en marcha una unidad radiológica dedicada a la mama en Valme, éramos los radiólogos que manejábamos estos flujos de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas para el doctor Rubio, vamos a pasar al doctor Zucarino. En las preguntas yo te quería hacer, hay varias preguntas. Mira, hay una pregunta que hay dos hechas, una en la utilidad que tiene la doble energía para valorar las coronarias en los pacientes portadores de stents y el protocolo que usas, y también si mejora y hay ventajas para reducir el artefacto típico por blooming de las placas cálcicas en las coronarias en la utilización. Como sí, es bueno, un poco superponible a la hora de lo mejor, te las doy juntas para que contestes. Ok. Bueno, en valoración coronaria, de hecho, una de las ventajas de la doble energía de la imagen espectral es esto de poder limitar un poco los artefactos, básicamente de calcificaciones, y básicamente se puede limitar el artefacto de blooming, pero lo que más importante probablemente es utilizar las imágenes, decimos, como la que habéis visto en el estudio de TEP, decimos de mapa de yodo, donde tenemos las imágenes básicamente con el contraste, para ir a ver realmente cuál es el calibre real, ¿no?, del vaso, y poder mejorar la valoración de la estenosis en caso de presencia de placa que puedan dar artefacto. En los stents más o menos puede pasar más o menos lo mismo, ¿no? El cambio de kilovoltaje que podemos utilizar puede mejorar la definición de la luz, la definición del stent, por lo cual sí que se puede aplicar, decimos, a la valoración de coronarias. Lo único, en nuestro TAC, decimos, de momento no lo hacemos porque esto se por hacer con modelos, decimos, diferente. Con el nuevo TAC de G, por ejemplo, Revolution sí se puede utilizar. En el nuestro no lo hemos probado en caso de stent. Por lo cual, en esto de los stent, hemos hecho, en el caso que he enseñado, adquisición de doble energía en fase más tardía, pero no por la valoración de la coronaria, para valoración del corazón y de la perfusión residual del infarto. Bien, muchas gracias. Otra pregunta es que hacen es que si en la práctica clínica habitual estáis haciendo ya
espectral en todas las sospechas de tromboembolismo pulmonar de urgencias, que casi siempre son Sí. urgentes, obviamente. Realmente sí, esto del 2015, de cuando hemos implantado el TAC espectral en el servicio, básicamente el AngioTAC para descartar TEP, hemos empezado a hacerlo con esta tecnología, con este tipo de adquisición, con este protocolo, y lo utilizamos en todos los TAC, decimos, para descartar TEP urgentes o no urgentes. La única limitación que le veo es básicamente en los pacientes que tienen un índice de masa corporal grande o que no pueden colaborar, y la posición de los brazos que no puede ser elevada, que puede estar al lado del cuerpo. Los clásicos pacientes, decimos, de la UCI, que pueden ser difíciles de movilizar. En estos pacientes sí que las imágenes espectrales en mapa de yodo en las bases pulmonares pueden tener bastante artefacto, y son los pacientes que más problema nos dan. En el resto de los pacientes tenemos muy buen resultado, y por eso, como hay mayor información, lo utilizamos en todos los pacientes. Otra pregunta, Flavio. Respecto a la adopción de la tecnología espectral dentro del departamento, es obvio que hay muchísimas indicaciones y se mejora en muchas indicaciones, pero por desgracia, de todos los escáneres en un departamento, no todos tienen esa tecnología. Si tienes 4 escáneres, probablemente tengas un espectral nomás. ¿Cómo conseguís organizar el flujo de trabajo o las indicaciones? ¿Cómo se prioriza? Claro. Bueno, hoy antes teníamos solamente este TAC, ahora a partir de hace unos meses tenemos otro TAC también espectral, pero tenemos 4, por ejemplo, en todo el servicio, por lo cual, claro, es difícil decidir qué exploración hacer en un sitio y cuál hacer en el otro, ¿no? Básicamente dedicamos el TAC, decimos, espectral a los estudios vasculares, estudio TEP, estudio eventualmente disección aórtica, estudio cardíaco cuando queremos añadir algo de adquisición espectral. Y de entrada, todo lo que son los estudios, decimos, oncológicos, de momento no le hemos dirigido directamente a las máquinas, decimos, con adquisición espectral, también porque puede ser difícil después en los controles evolutivos valorar estos resultados si están hechos, realizados con diferentes técnicas o diferentes, decimos, técnicas de doble energía o espectral de diferentes vendors, ¿no? Por lo cual, para tener un seguimiento de estas lesiones más homogéneo, ¿no? Más objetivo, de momento no en estos tipos de pacientes hacemos los estudios con tecnología espectral. Pues mira, respecto a eso, que es muy interesante, una pregunta. Yo, ahora que estoy en el papel de empezar a intentar organizar esto, ver qué pacientes van al espectral y qué pacientes no van al espectral, la idea que tenía era coger el primer diagnóstico o sospecha de tumores, sobre todo abdominales, más que de pulmón probablemente, hepáticos, etcétera, utilizarla con tecnología espectral, pero luego en tumores ya diagnosticados para el seguimiento no. Pero esto que dices no... yo decía por el seguimiento, por el primer diagnóstico, sí, por el primer diagnóstico se puede utilizar. De momento no lo utilizamos a menudo, pero sí que se puede utilizar y puede aportar, es una cosa que no hemos hablado, por aportar informaciones, decimos, adicionales sobre la característica, ¿no? De la captación de contraste de las lesiones, ¿no? Tanto que sean pulmonares como extrapulmonares. Por lo cual sí que por el primer diagnóstico puede ser muy útil dirigirlo decimos, al TAC espectral, la programación. Muchas gracias. Mario, ¿qué tal? A ver, veo que has respondido a algunas preguntas que te han hecho ya por escrito, pero si quieres alguna de ellas contestarla aquí públicamente para que... Sí, bueno, le he contestado a me parece que es una chica que es técnico de radiología, que me preguntaba si voy a volver a verla. Sí, ¿qué te parece que el papel de los técnicos de cara al desarrollo de la inteligencia, al futuro de su profesión, vamos? Yo creo que también hay la misma pregunta, te digo, dentro han hecho la misma pregunta, pero para el futuro de la profesión de los radiólogos. Bueno, yo creo que está garantizada, vamos, al 100%. Yo soy un defensor de las técnicas de Deep Learning y de inteligencia artificial. A mí me parece que esto a nosotros nos abre un horizonte que hace unos años era impensable. Las máquinas no deciden por nosotros, somos nosotros los que decidimos por las máquinas. Las máquinas lo que nos dan es una amplitud de conocimientos y una amplitud de herramientas y una gran cantidad de formas de trabajar que nos van a aproximar unos a otros. Yo creo que los que lleváis mucho tiempo trabajando con resonancia magnética, no hace muchos años, que yo recuerdo todavía que la gente escondía sus secuencias de pulso para que no se las copiara otro. Esto es como volver un poco al cuaternario, ¿no? Yo creo que ahora las cosas son diferentes. Un técnico, por ejemplo, ¿cuál es el papel de un técnico? Un técnico que tiene que estar media hora en una exploración o 40 minutos es tedioso, es un aburrimiento. Yo entiendo
que un técnico de resonancia magnética, como no tenga algún estímulo diferente, acabe harto. Yo, mis técnicos que hacen mucha resonancia, pero están deseando que les saquen de la resonancia y que les pongan a hacer placas o subir a quirófano o meterse en el TAC, porque es como mucho más dinámico. Yo creo que esto va a dinamizar mucho las exploraciones. Un técnico puede estar haciendo reconstrucciones. Con toda esta gran cantidad de datos que les dan, que prácticamente se lo van a dar todo filtrado, lo que van a tener que ser ellos los que decidan qué es lo que es valioso y lo que no es valioso. Y esto les va a dar a ellos una forma de trabajar completamente distinta. Yo creo que el técnico al revés, tiene que estar contento porque les vamos a dotar de unas herramientas, o la tecnología les va a dotar de unas herramientas que antes eran impensables y que lo tienen delante de la consola sin prácticamente levantarse de allí. Y luego, en cuanto al radiólogo, yo creo que el radiólogo al revés, el radiólogo esto nos va a, yo creo que va a democratizar mucho más el conocimiento, nos va a hacer a todos mucho más interactivos. Yo, por ejemplo, con estas nuevas secuencias y la forma de trabajar y el poder estructurar los informes, a nosotros nos cambia radicalmente la vida. Esto de estar pegados al dictáfono permanentemente se nos cambia. Es que prácticamente a golpe de ratón nosotros vamos a estar viendo y visando exploraciones. Y esto es muy importante porque nuestro conocimiento es algo que no nos lo va a quitar la máquina. Lo que sí que nos va a dar, con el conocimiento que tenemos y con los desarrollos futuros, sí que podemos ayudar a que lo que sale de la máquina sea lo adecuado. Que yo creo que ese además es el enfoque sensato. No que es algo que viene a quitarnos nuestro trabajo, no, al revés. Yo creo que nos va a dar mucho más valor al trabajo nuestro y al conocimiento. Creo que desde todos los puntos de vista es enriquecedor, fundamentalmente. Y luego había otra pregunta que me hacía mi amigo Kai Vilanova desde Girona, que se lo he contestado también un poco a él en privado, pero lo hago público. Él me decía que cómo se va, o si lo he entendido bien, cómo se va a poder, digamos, compatibilizar los diferentes equipos a esta modalidad de trabajo. Yo lo decía al principio, yo puedo decir la experiencia nuestra. Nosotros tenemos 5 equipos, todos con una tecnología absolutamente puntera. Hay 2 equipos de 3 Tesla y 3 equipos de 1.5 que están absolutamente y totalmente actualizados. Y nosotros prácticamente no distinguimos entre una exploración y otra, o cómo va el enfermo a una máquina o a otra. Quiero decir que los protocolos son prácticamente iguales. Esas técnicas de iRecon, para mí ha sido una sorpresa. Yo, bueno, era un poco escéptico y tal, pero ahora cuando lo estoy viendo trabajar, yo estoy trabajando ahora con máquinas de 1.5 que yo no tengo ningún problema en hacer una exploración y yo te la pongo, bueno, la pongo a cualquier experto. Se la pones una imagen de estos equipos de 1,5 y de 3 Tesla y no te sabes decir cuál es la de 1,5 y cuál es la de 3 Tesla. Una resolución perfecta, resolución espacial, lo mismo. Tiempo de exploración pueden variar 15, 10, 8 segundos, pero digamos, el concepto de equipo y el concepto de secuencia de pulso es igual en unas y otras. Y de verdad que para mí es una sorpresa. Creo que esto además es bueno, que no tengamos que estar exclusivamente dedicados o polarizados a que si te meto en un equipo de 3 Tesla en uno de 1,5. Yo creo que ahora mismo sí que nos va a dar facilidad y trabajo y forma de trabajar totalmente estandarizada y sobre todo muy fácil de intercambiar pacientes. Eso es aplicable tanto al entorno privado como al entorno público. Quiero decir que no hay ninguna diferencia. La diferencia es una diferencia seguramente de aproximación al problema. Es decir, que tenemos que optimizar nuestros recursos, es una cosa evidente. A nosotros nos enseñan, o yo lo que he aprendido en mi vida profesional es que he tenido que aprovechar los recursos que me han dado. No sé, si tú te dedicas a hacer investigación también, quiero decir que todo tiene su parte buena y su parte mala. Indudablemente en un hospital público, en un centro público, sí que tienes que dedicar a lo mejor más tiempo. Pero esto a los que estáis en hospitales públicos os va a facilitar mucho la vida. Vais a tener prácticamente las exploraciones estandarizadas a toque de ratón y son exploraciones de 5 o 10 minutos que os van a durar, que vais a tener suficiente información como para poder trabajar. Luego otra cosa es la parte académica, la parte de publicación, la parte, digamos, más extensa científica, que por supuesto la puedes hacer igual que se puede hacer en otros sitios, pero yo creo que nos va a facilitar enormemente. Estoy convencido. Yo completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Yo creo que no hay que ver un riesgo, sino una ventaja y una gran oportunidad. Claro. Va a mejorar el desarrollo profesional del técnico porque va a poder hacer otras cosas menos tediosas, como estábamos hablando, y a la vez eso nos va a liberar de tiempo también a nosotros, la inteligencia artificial, y nos va a permitir tener una radiología más clínica que va a ser nuestro futuro. Participar, como ya hacemos, más en tiempo, porque nos va a liberar, como tú dices, tiempo de
de informado que aporta menos valor a lo mejor de informado rutinario, que nos va a facilitar. Yo creo que no hay que tener ningún miedo en eso. Otra pregunta que hacen, que ya por último, por finalizar, porque es también una pregunta sobre los fines, es de que si este tipo de técnicas de todo supone, tú piensas que va a suponer el fin de la radiología convencional, el hecho de que vaya avanzando tanto el TC, las resonancias magnéticas sean cada vez más rápidas, etcétera, etcétera, más dinámicas. Yo creo que no, yo creo que todo tiene que estar un poco enfocado a lo que es. La radiología convencional, cuando empezó el CT, todo el mundo decía, bueno, se va a acabar la radiología convencional. Yo trabajo en un hospital traumatológico. Bueno, vamos a ver, tú si a un traumatólogo quitas una radiografía, se muere. O sea, es que no es nadie. Y esto es así. Pero además es que incluso las nuevas generaciones, yo veo ahora los residentes de traumatología que vienen allá a rotar, la gente que está haciendo guardias en urgencias, y en urgencias se ven, pues hay días que se hacen, pues no sé, pero 400 radiografías de urgencias, que se hace un montón de trabajo, 500, 600, yo que sé, ha habido días brutales de trabajo y la radiografía se sigue haciendo. Yo creo que no va a desaparecer. Esto que ponía del 0T, vamos a ver, eso son cosas que seguramente no será tan rápido como el CT, yo no tengo ninguna duda, pero también es verdad que es una herramienta que a nosotros nos permite, hoy día con los TAC de baja dosis tampoco te preocupas mucho de hacer una exploración con TC, pero sí que es verdad que si tú puedes, digamos, fusionar dos exploraciones en una, por ejemplo, en este caso, una artroplastia de cadera, si yo le puedo dar al cirujano la información con una sola resonancia que nos permita ver un poco los tejidos blandos, el hueso, tal, y que le puedan hacer la prótesis a medida solo con eso, para que el robot pueda trabajar después, yo creo que es un valor añadido que tiene. Pero no que vaya a desaparecer el TAC, porque el TAC realmente, a una fractura de cadera siempre se va a hacer un TAC, ¿no? Y una fractura subcapital de húmero, pues lo mismo. Y yo creo que cuando tú quieres hacer una exploración rápida, inmediata, en una patología urgente, tienes el TAC y tienes la radiografía. Yo creo que eso es... Yo no creo que vaya a desaparecer, vamos, en mi opinión. En mi entorno, por lo menos. Bueno, pues yo creo que ya no ha habido más preguntas, creo que nos hemos ajustado todos bastante bien al tiempo. Daros las gracias a los tres ponentes por las excelentes presentaciones que habéis hecho y dar gracias a la organización del Congreso y a General Electric por su amable invitación a participar en esta mesa redonda y en este simposio. Así que yo creo que podemos despedirnos sin más y muchas gracias por todo. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Dios. Buen día. Adiós.